del Diario Sur. Quiero dar las gracias al CAC, al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, por acogernos, y a los profesores periodistas Teodoro León Gross y Agustín Rivera por aceptar la invitación a presentar el libro dentro del marco del Oro de Cultura. Contamos también con la presencia del maestro Manuel Alcántara, y siempre que coincido con él y lo escucho, siento envidia por no tener la memoria que él tiene para recordar al detalle todo lo que dice. El libro es una maravilla, está lleno de literatura, y también contamos con el editor, al que ahora le voy a pasar la palabra, porque el libro es una maravilla tanto por dentro como por fuera. Además de las crónicas contextualizadas y comentadas, y de los últimos asaltos de José Luis García también en el libro, hay una larga entrevista en la que Manuel Alcántara confiesa que el boxeo es su deporte favorito, aunque duda de que sea un deporte. Y ya para terminar, quería dejar claro que no es necesario en absoluto ser aficionado al boxeo para disfrutar con estas crónicas pugilísticas que están llenas de periodismo literario. De la misma manera, por ejemplo, que no es necesario ser un aficionado a los toros para disfrutar con la biografía que escribió otro gran periodista literario como fue Manuel Chávez Nogales, la biografía que hizo de Juan Belmonte. Pues muchas gracias, y le cedo la palabra a Emilio Sánchez, editor de Libros del Cao. Hola, buenas tardes. ¿Se oye, verdad? Sí. Muchas gracias por venir en esta tarde estupenda. Muchas gracias al CAC de Málaga por ofrecernos este espacio tan maravilloso. Yo voy a ser también muy breve. Soy uno de los 4 editores de la editorial Libros del Cao. Somos una editorial especializada en periodismo y en ficción, que en breve va a cumplir 3 años, en septiembre. Y bueno, como eres el nombre de Libros del Cao ya presupone un componente de boxeo. Desde el principio nosotros siempre habíamos pensado que estaría bien publicar un libro de boxeo para darle cierta lógica al nombre de la editorial, y creo que hayamos publicado al final este libro de las crónicas de Manuel Alcántara de boxeo es como si estuviésemos predestinados a ello, porque este fue un proyecto que de alguna manera ha estado rodeándonos desde hace un par de años. Ha habido mucha gente que empezó a hablarnos de estas crónicas de boxeo de Alcántara, que yo en su momento no había leído, se había leído y admiraba profundamente a Alcántara, pero no conocía justo esta faceta de las crónicas de boxeo. Entonces, bueno, en un primer momento la madre de uno de los socios de la editorial, que es malagueño, nos dijo: tenéis que leer las crónicas de boxeo de Manuel Alcántara, que os van a gustar mucho. Más tarde, un día en Televisión Española, mientras estábamos esperando para entrar a un programa, José Manuel Tirado del Informe Semanal nos dijo: hay unas crónicas de boxeo de Manuel Alcántara que os van a gustar mucho y os pegaría mucho publicar. Y bueno, pasando el tiempo, y es la típica idea de proyecto asombroso que se va quedando en tu cabeza pero que no terminas de desarrollar, hasta que ya el tercer combate final fue con el periodista del Mundo, Antonio Lucas, con el cual estaba un día también tomando unas copas en Madrid, y él me volvió a sacar el tema de: hay unas crónicas de boxeo de Manuel Alcántara estupendas que seguro que os van a interesar, y fue Antonio Lucas el que ya me puso en contacto con Agustín Rivera y con Teo León Gross. Y bueno, pues gracias a ese último contacto, lo que durante 2 años no pasaba de ser un proyecto un poco vago, que era muy difícil de concretar, pudo traducirse en un libro. Contacté con Agustín y con Teo, ya pude venir a Málaga a conocer personalmente a Manuel Alcántara, y bueno, pues este proyecto, que para nosotros es muy personal desde la editorial, ha sido posible gracias a una red de complicidades en la cual ha participado mucha gente, desde los periodistas que nos han puesto en contacto, y luego, pues por supuesto, quiero dar las gracias al estupendo trabajo que han hecho Teo, que ha hecho Agustín, el apoyo también de García en ese hermoso epílogo que escribe al final del libro. Y luego ya a título personal, para mí ha sido un placer y una oportunidad única poder haber conocido a Manuel Alcántara. Estos son el tipo de cosas por las cuales merece
haber montado una editorial que era un poco loco hace 3 años. Y bueno, ya sin más voy a pasar la palabra a mis compañeros. Buenas tardes. Paula Sacristán sale a comprar el periódico en el kiosco del Paseo de la Florida. Las calles de Madrid están a punto de inaugurar la Navidad. Estamos en diciembre de 1967. El marido de Paula se estrena como cronista de boxeo, nada más y nada menos que del diario Marca. Paula es la mujer de Manuel Alcántara. Alcántara es una estrella ya en ese momento, ya es Premio Nacional de Literatura y se estrena en el periódico deportivo por excelencia, llegándose a convertir en el mejor cronista español de todos los tiempos. Este libro se llama Manuel Alcántara, la edad de oro del boxeo, 15 asaltos de leyenda, pero también es un libro de 3 mujeres. Es el libro de Paula Sacristán, de la mujer de Manuel Alcántara. Gracias a esa recopilación exhaustiva, minuciosa de cada crónica de boxeo, pude llegar a leer esas crónicas en la maravillosa Fundación Manuel Alcántara en el Paseo Pintor Sorolla. Este es el libro de Lola Alcántara, de la hija de Manuel Alcántara, una gran amante del boxeo, una excelente pintora, una muy buena profesora de la Universidad de Málaga. Y también es, por supuestísimo, el libro de Marina Mayer Alcántara. Es el alma de la Fundación Manuel Alcántara, es la nieta de Manuel Alcántara y fue la que posibilitó de que estas crónicas que estaban ahí medio escondidas pudiesen llegar a la luz, yo poder verla, poder analizarla, un amor a primera vista absoluto en lo que fue el germen de este libro. No figura aquí ni Paula, ni Marina, ni Lola, pero este libro es sobre todo de ellas. Yo quiero agradecer también a Emilio, el editor de este libro, por confiar en este proyecto desde el principio. Sin su labor entusiasta, este libro hubiese sido muy difícil de llevar a cabo. Por supuesto, a Teodoro, a mi amigo Teo, el director de la tesis doctoral, que fue el germen de este libro, aunque este libro tiene mucho de la parte de la tesis doctoral, es muchísimo más y le hemos quitado todo el aparato bibliográfico y académico. Hemos formado una buena sociedad, una buena joint venture, él y yo en este libro, aparte de en otros proyectos académicos y de amistad, y como buena sociedad ha habido momentos de altibajos en este libro, pero han salido todo a flote gracias a la extrema generosidad de él y también del editor para que este proyecto siguiese adelante. Muchas gracias, Teo. Este libro, por supuesto, es el libro de Manuel Alcántara, de Manolo, el autor de esta crónica. Es totalmente obvio de que sin él este libro, por supuesto, tampoco podría existir. Sin su maestría en el lenguaje, sin esas crónicas, pues hubiese sido totalmente imposible. Muchas gracias. Este, más que un libro de boxeo, que lo es y mucho, es un libro de periodismo, del mejor periodismo, del gran reporterismo. Y es un periodismo excelso. Aquí está el mejor Alcántara. Lo que él ha dicho en varias ocasiones, él hizo mejor. Él, por supuesto, es un excelente poeta. Él es un articulista maravilloso que ha escrito en los mejores periódicos españoles. Desde hace 25 años escribe diariamente en el Diario Sur. Pero yo creo, coincido con él, en el que esta es su faceta quizá más olvidada por un público general de que a lo mejor ha ido Alcántara en los últimos años, pero desde luego es el mejor ejemplo de reporterismo urgente de la segunda mitad del siglo XX. Y Manuel Alcántara es un maestro de las técnicas del nuevo periodismo. Y sobre todo es muy difícil en estas crónicas compaginar la alta calidad literaria con la urgencia. Y Manolo lo hace, y tanto que lo hace.
Aquí se reúne Norman Mailer del combate entre Ali y Foreman del año 74. Aquí se reúne en la cima del mundo de Ali y Fraser del año 1973. Aquí se reúne en esas crónicas el combate del siglo de nada más y nada menos de Jack London, el escrito de Jack London en el combate entre Jack Johnson y Jeffries, la Gran Esperanza Blanca del año 1910. Pero también está Guy Tallès, también está ese perfil que escribió Guy Tallès sobre John Lewis, que fue lo que le animó a Tom Wolfe para escribir el nuevo periodismo, la Biblia del reporterismo. Y aquí está también Joyce Carol, la mejor ensayista de boxeo. Alcántara no solamente cubre crónicas en Madrid y Barcelona, sino que se desplaza a Tokio, a Washington, a Roma, a Los Ángeles, a País de Gales, Londres. Una de sus crónicas míticas es en mayo de 1976. Es el combate entre Pepe Durán y Iwo Jima. Yo tuve la posibilidad hace 2 años de entrevistar a Iwo Jima, que seguía siendo un sonado en julio de 2012 en su gimnasio del oeste de Tokio, a un par de paradas de Shinjuku, en esa metrópoli en la que circulan a diario 29 millones de personas en el metro. Bueno, con ese gimnasio decadente en el que se notaba una auténtica veneración al emperador Iwo Jima, cada chico que estaba en el combate, cada chico que se estaba preparando para el combate, al entrar allí en el gimnasio decía "Sensei", que significa maestro, y Iwo Jima con unas manos gigantes, con unas manos muy espectaculares que bien fotografió Tony Guerrero, me dijo muy claramente, dijo de una manera muy clara: "Sensei", porque él contestaba así. Iwo Jima parecía que todavía estaba en ese combate de 1976 con Pepe Durán. Voy terminando mi intervención de esta velada de 5 asaltos entre Pablo Aranda, Emilio Sánchez, Teodoro, Manuel Cantarillo, recordando una fotografía de Pablo Sacristán que hace un par de años en la calle donde vive Manuel Alcántara, en Madrid, la calle General Moscardó, me enseñó de un álbum viejo de fotografías. Era una foto en blanco y negro. Paula iba de copiloto en un coche de los años 60. Era aquel Madrid franquista, indudablemente, pero ese Madrid de la Dolce Vita, de los 600 y del AIGA de Pepe Legrand. Porque este es el libro de Paula, de Lola y de Marina. Ahora vamos a seguir disfrutando de este libro. Vamos a escuchar ahora la magnífica palabra tanto de Manolo como de Teodoro. Pero me gustaría que os imaginarais esa ilusión de Paula, la mujer de Alcántara, de Manolo, cuando compró el periódico Marca, en aquel diciembre de 1967, cuando se estrenaba a toda página Manuel Alcántara en Marca, cuando compró ese ejemplar del diario Marca en ese kiosco ya remoto del Paseo de la Florida de Madrid. Gracias. Buenas tardes. Yo le agradezco a Agustín, aparte de las referencias personales y de manera muy particular que lo haya hecho en clave de amistad, porque efectivamente, aunque hace algunos años él vino a verme para plantear su tesis doctoral, tenía una idea vinculada al nuevo periodismo, al gran reporterismo americano, que ha sido su gran preocupación desde siempre, o uno de sus grandes temas, ¿no?, de sus grandes pasiones, y yo le sugerí que se acercara a leer las crónicas de boxeo de Manuel Alcántara, unas crónicas de las que me había hablado por primera vez mi amigo Salvador Moreno Peralta, de las que había hablado posteriormente con Manolo y que solo
posteriormente en una de mis investigaciones había tenido la suerte de conocer. Agustín es muy justo diciendo que este libro debe ser también el libro de Paula, de Lola y de Marina. Para mí, permítanme que enfatice particularmente a Marina, con la que colaboro en la Fundación. Marina es siempre generosísima, es un alma grande, como corresponde quizás a la sangre que lleva, y ella ha colaborado extraordinariamente en que el libro tenga también éxito. Me alegro además, como les digo, que sea un libro tan intergeneracional. Yo ahora pienso la vida entera de amistad con Manolo, del que llevo aprendiendo 3 décadas, y me alegra que este libro en parte también me haya permitido trabajar con Agustín, que ha sido alumno mío, hoy es un colega y, como él ha dicho, sobre todo un amigo. Así que es un libro que me despierta buenas emociones. Eso me hace sentirme especialmente agradecido al editor, a Emilio, que se incorpora a esta banda de sonados amantes del boxeo y sobre todo del buen periodismo. Y también por ello agradezco al CAC que acoja este acto, y muy particularmente al Aula de Cultura de Sur. Sur es nuestra casa, es la casa de Manolo, es mi casa, y por tanto pues nos sentimos muy vinculados y muy contentos cuando hacemos algo con el periódico. En todo caso, como se ha dicho, es un libro extraordinario por poco común, si quieren, no solo por eso, pero si quieren, por eso. Se trata de textos periodísticos de su tiempo que son capaces de atravesar el tiempo. La obra literaria seguramente tiene esa impronta, necesariamente esa impronta, superar las circunstancias hasta ser ajena a los calendarios, hasta poder leerse en siglos distintos. Es lo que le sucede a estas crónicas. 50 años después, constituyen un pasaporte para volver a 1967 y recorrer la edad de oro del boxeo. Este libro es un buen salvoconducto para asistir décadas más tarde a los grandes combates. Fíjense, en el índice solo el enunciado ya es absolutamente prometedor. Legrand Winston, Urtain Weyland, Carrasco, Mando Ramos, aquel guaperas de Los Ángeles, en el que Manolo nos cuenta el combate de ida y de vuelta apasionadamente, el Senin Cesarini de La Spezia, Perico Furuyama, el Durán Guayima que ha glosado Agustín, el combate de Ali con Evangelista. En fin, son años en los que quizás faltan algunos de los grandes del boxeo español. Falta Paulino Uzcudun, falta Ignacio Ara, Sanchili, y un boxeador posterior, extraordinario, Javier Castillejo, pero en todo caso ahí está la Edad de Oro. Es un libro para gourmets del género llamado crónica. En el periodismo anglosajón el género supremo es el reportaje. En definitiva, el reportaje es la información llevada a su máxima profundidad. En el periodismo latino las cosas son de otra manera. En el ADN del periodismo latino no importa tanto el dato como la mirada. Nuestra tradición es poco factual. Por eso seguramente ha importado siempre más la opinión que la información. La crónica es un periodismo de mirada. No se trata de contar los hechos, sino la experiencia del testigo. No contar las cosas como son, sino como el observador las ha visto. Claro que seguramente eso es inevitable. Junger decía algo que le gustaba, por cierto, repetir mucho a Anaïs Nin. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Un sujeto no puede contar objetivamente lo que ve. La objetividad, en definitiva, es la condición del objeto, la naturaleza del objeto. Un sujeto, como su propio nombre indica, solo puede contar las cosas subjetivamente. En este libro no van a encontrar combates, van a encontrar los combates contados por Alcántara, vistos por Alcántara. Un Alcántara en estado puro, que es mucho mejor, por cierto, que un vídeo de YouTube. La mirada de Alcántara no es una óptica fiable de una cámara de televisión o de vídeo. Son unos ojos
con una capacidad prístina de ver el boxeo, porque seguramente, como él recordará después, cuando hablemos de boxeo con él, Alcántara aprende a amar el boxeo siendo un niño en la casa familiar, cuando con unos pocos años de edad su madre, cuando Manolo daba la lata en casa, y parece que la daba con cierta facilidad, su madre lo mandaba a que se entretuviera en el ring de boxeo que había instalado, que se instalaba en la calle del Agua, donde él vivía. Su madre le decía: anda Manolo, bájate con los boxeadores. Manolo aprendió a amar el boxeo de niño y eso es muy evidente en su mirada, ¿no? Es un amor absolutamente apasionado. Así que no verán aquí un relato de hechos, verán cómo lo veía Manolo desde el ringside fila 2. A él le gustaba la fila 2, no la fila 1, para mirar los combates. Fíjense esa mirada, qué potencia tiene, cómo narra, por ejemplo, el ataque desesperado de Urtain en la crónica Safari de Medianoche en su combate con Weyland. Estaba roto, desarbolado, pretendiendo aspirar por la boca el aire mezclado con nubes de nicotina. Ya se barajaban títulos: más dura será la caída, el ídolo de barro, cuando en un supremo esfuerzo, en un alarde coronario de temple combativo, el morrosco se fue para el gigante, dispuesto a jugarse el todo por el todo. Su nariz sangraba y había recibido más golpes que en todas sus anteriores peleas, pero su afán destructor era incontenible. Sabía que jamás podría ganar por puntos, y el ahora o nunca le ascendió del bravo corazón hasta los oídos. Fue un crochet corto de derecha. Weyland vaciló y se encontró con una serie de ambas manos tan imprecisa como desesperada. Se refugió en las cuerdas y esa fue su perdición, porque José Manuel estaba poseído de una furia homicida y sacaba fuerzas de fortaleza, que no de flaqueza, y pegaba como una máquina. Poco a poco, la inmensa mole del campeón europeo fue a la lona. En el trayecto había perdido el título. Ya era incapaz de levantarse de nuevo. Los tremendos hachazos recibidos en los parietales hubieran tumbado a un elefante. El emocionante safari había terminado. Era la medianoche. Podría leerles exactamente igual las vibrantes páginas, párrafos del combate de Ali y Evangelista, cuando el joven boxeador uruguayo, hispano-uruguayo, resiste los primeros asaltos al grandísimo campeón, y Ali se da cuenta que se le ha acabado la energía y ya no puede tumbarlo. El cronista es un testigo, de hecho es un testigo de su tiempo. Crónica viene de cronos, tiempo, pero el cronista ante todo propone una mirada. El viejo Rafael Mainar en 1906, en el primer libro de periodismo que se escribe en España, ya decía que la crónica era lo que los franceses llaman cuidar la noticia, tener voluntad de estilo, en definitiva. Años después, César González Ruano explica que su generación lleva la crónica a las más altas cimas de la literatura por el desembarco de escritores necesitados de unas monedas. Cito a César: la literatura entró en el periódico por necesidades económicas, pero sin querer renunciar a sus derechos y sus esperanzas. Este es el secreto de una espléndida generación de cronistas. La objetividad es el fetiche de la cultura americana, un fetiche, por cierto, contra el que, como recordaba Agustín Rivera, se levantó la gran generación de los nuevos periodistas americanos: Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe. Es verdad que Paco Umbral, cuando comienza el fenómeno del nuevo periodismo, exclama muy certeramente, me parece, diciendo: pero si nosotros ya hacíamos eso desde hacía más de un siglo. En España, como dice Miguel Ángel Bastenier, seguramente todo el periodismo es crónica. La crónica es un género que huye de ese fetiche irreal de la objetividad. Es la mirada del observador. Es una tradición rica, la que hay en España, rica también contra lo que se suele decir en corresponsales y enviados especiales, y ahí está desde los maravillosos textos de Pedro Antonio de Alarcón en la guerra de Marruecos, en la primera guerra de Marruecos en el 19, hasta los textos de nuestro amigo David Jiménez, pero es sobre todo un género donde
donde la literatura ha brillado especialmente en los textos especializados, en la crónica taurina, desde López Pellegrina, Benamar o Paquiro, hasta Vicente Zavala, Joaquín Vidal, por supuesto el gran Corrochano, la gran crónica parlamentaria, desde Bécquer a Manolo Vicent, desde Carandel a David Gistau, y la crónica deportiva. Ahí, desde luego, tiene un sitio reservado en el Olimpo Manuel Alcántara. Fíjense en quién era Manuel Alcántara ese año de 1967, cuando toma el relevo de Fernando Vadillo, del gran Fernando Vadillo, que había sido el cronista de boxeo de Marca, pero que se marcha a las entre el grupo de periodistas que inauguran el nuevo periódico de deportes. En ese momento Marca ficha Alcántara. Trasladémonos medio siglo atrás. Alcántara acaba de completar una década absolutamente prodigiosa. En 1956, su primer libro, Manera de Silencio, había ganado el premio de la crítica. Por cierto, con Aldecoa, Manuel Halcón y Camón Aznar en narrativa y ensayo, nada menos. Hasta entonces Alcántara era, desde hacía un par de años apenas, poeta de café literario, lector de versos a medianoche en el Varela y en otros establecimientos. Ese mismo año, además del premio de la crítica, gana el premio de la revista Juventud, una revista estupenda, donde escribían Cándido, Rafael Azcona, el Padre Llanos, Meliano Meraile, Basilio Martín Patino, y Juventud lo invita a escribir una columna, colaborar en una columna fija que tiene la revista, Una vuelta por los tópicos. Un año después es finalista del Premio Nacional con Plaza Mayor, y Rafael García Serrano, la revista Juventud se editaba en los mismos talleres que el diario Arriba. Rafael García Serrano lo invita a escribir la columna en el periódico Corazón del Mundo. Se llama la primera columna, donde empieza ese Alcántara que ya lleva 60 años tocando la melodía diaria en el piano del pobre de su Olivetti, como él le gusta llamar al teclado, el piano del pobre, del que ha salido seguramente la mejor obra periodística de la segunda mitad del siglo XX. Alcántara luego deja Arriba, lo deja porque un director, un falangista muy severo, Rodrigo Rollo, decide prescindir de Ramón Gómez de la Serna, y ese Alcántara con pegada de boxeador corajudo, cuando ve que echan a Ramón Gómez de la Serna de Arriba, dice: yo no me quedo escribiendo en un periódico en el que no cabe Ramón. Y se marcha. Vivía de eso, vivía de aquellos artículos por los que le pagaban 136,50 con el descuento. Se marcha, escribe Ciudad Entonces, con Ciudad Entonces ganará ese año el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de Poesía. Emilio Romero le abre las puertas de Pueblo pasa allá, donde hace la extraordinaria columna El Día de Hoy, se convierte en el gran columnista de aquel Madrid de los años 60, en el rey de la distancia corta, en el auténtico maestro del soneto del periodismo que es la columna. Gana el Duca de Tena, gana premios, vuelve a Arriba, donde Capmany lo convoca y lo recibe como una auténtica estrella del rock and roll, y llega a Marca. En Marca lo reciben elogiando de una manera hiperbólica, pero creo que justa, a un estilista con la sabiduría, dicen, de un viejo campeón. Son días de gloria para Manolo Alcántara, que por cierto se compra la casa del Rincón de la Victoria como si ya estuviera presumiendo que aquellos días de gloria pasarían y que su retorno sería a la tierra en la que había nacido. En los 10 años posteriores, los que van del título de Legrand a la muerte de Rubio Melero en el ring, Alcántara cuenta el auge, gloria y decadencia del boxeo español. Alcántara es Virgilio, sirve de guía en el infierno de los golpes, da sentido al teatro terrible del boxeo. Es un profundo admirador de los boxeadores. Fíjense cómo narra el terrible combate de Carrasco y Velázquez, dos púgiles españoles que él apreciaba y que tuvieron uno de los combates más duros que seguramente él había visto y que nosotros hayamos leído. Destrozados y enteros, abatidos pero firmes, con tanta sangre por fuera como por dentro, Miguel y Pedro se abrazan en el centro del ring. Empezaba el asalto número 15.
No parecía un campeonato de Europa, sino una lucha a muerte. El público estaba de pie, como los afanes gladiadores, y la mágica pelota de la victoria en el tejado. Carrasco y Velázquez llevaban 42 minutos de salvaje pelea, del combate más dramático que hayamos presenciado en muchos años. Los dos merecían la diadema continental, el laurel ensangrentado de la victoria. Y empezó el último asalto. 2 bulldogs, 2 peces piraña devorando al enemigo, 2 máquinas de picar carne. Los golpes restallaban en los rostros macerados, suenan con un chapoteo bermellón, van y vienen en busca de todos los puntos posibles. Es un relato terrible. Otras veces Manolo se refugia en el humor, se refugia, él respeta profundamente el boxeo, y cuando se le falta el respeto al boxeo saca un sarcasmo apasionante. A Agustín y a mí nos gusta muy especialmente la crónica El timo del nigeriano, una pelea para la que traen a un chico que evidentemente no estaba en condiciones de pelear. Era negro como el betún, como su porvenir pugilístico, como algunas conciencias. ¿Quién sabe cómo se llama? Probablemente no se llama. Se anunció con un alias áureo y selvático, Lion King. Su peinado muy bien podría formar parte de los atractivos del África exótica que anuncian algunas líneas aéreas en los países en paz. Su peinado era una mezcla de fraile de Zurbarán por la parte de abajo y de felpudo por la de arriba, y los rizos impedían ver el bosque de sus ideas. Subió al ring a gatas, como suena. Juro a mis lectores benévolos que subió al ring a gatas, literalmente a gatas. No le faltó más que prorrumpir en sonidos guturales para que uno dudase de su clasificación zoológica. Lo que ya estaba fuera de toda duda era que jamás había trepado por la escalerilla de un cuadrilátero. Nunca se deja llevar por la pasión nacional. Les recomiendo especialmente La victoria de Carrasco sobre Mando Ramos, en la que Manolo reconoce que Mando Ramos, que el púgil americano, había sido claramente mejor. Algo que, por cierto, nada menos que el New York Times menciona al día siguiente, citando a Alcántara como la fuente de autoridad para establecer el veredicto. En todo caso, son crónicas absolutamente extraordinarias, donde aflora la piedad, probablemente la gran virtud en la que cree Manolo y que desprende sus artículos cotidianamente, como me dijo... recuerdo perfectamente una noche de 1994 en Itagua, la piedad. Este es un tiempo que acabó con la muerte de Rubio Melero, pero que no acabó, queda en las crónicas, son fascinantes. A pesar de que el boxeo tiene mala fama, entre eso que alguien ha llamado acertadamente el clero vigilante de la corrección política, este libro desprende una moral extraordinaria y desde luego ofrece literatura mayor. Si alguien quiere comprobarlo, no lo dude, este es su libro. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Se han dicho tantas cosas agradables y desproporcionadas de mí. Estoy un poco en la situación de aquel escocés que se casó con una viuda que tenía 12 hijos y dijo humildemente que a él le quedaba muy poco que hacer. Ciertamente. Amo el periodismo, y el periodismo se hace con sangre, pero el periodismo más ensangrentado que he hecho yo ha sido alrededor de la isla cuadrada del Rin. Aquí está mi director actual. Yo he tenido muchos directores y he sido amigo de todos, menos de, lo ha recordado el que quiso que Ramón Gómez de la Serna, en vez de escribir greguería, le propuso que escribiera todo seguido, más largo. Bueno, siempre hay algún intruso. El periodismo, me lo dijo Gerardo Diego, escribió mucho en los periódicos, pero él era fundamentalmente un poeta, ¿no? Me decía que el periodista es un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano.
El periodismo salva todo. Yo creo mucho en el periodismo que sin libertad no es periodismo. En otro tiempo, bueno, no quiero recordar nada desagradable, pero todo mi artículo durante muchos años, antes de mandarlo a la imprenta, porque yo siempre he sido moderadamente impertinente, pero entonces tenía que esperar a lo que se llamaba el motorista de la censura, que era un muchacho del periódico que iba en moto en aquel tiempo y tenía que volver con un sello que ponía autorizado. Yo que ya tenía ganas de irme a mi casa, porque a mí me ha gustado tanto estar en mi casa como estar en la calle. Y cuando se cumplía un plazo extremo ya de estar en la calle, quería volver a mi casa. Y al revés, cuando estaba en la casa, estaba loco por salir a la calle. Pero entonces tenían que esperar siempre la autorización del artículo, que a veces ponía o te tachaban 3 renglones. Yo batí el récord en un soneto que me quitaron un endecasílabo pues se quedó con 13 asaltos en vez de con 14. Bueno, son tiempo. El tiempo es lo único que nos pasa. Nadie sabe lo que es el tiempo. Solo sabemos que el tiempo transcurre, que tiene continuidad. Por eso se dice, parece que fue ayer. No, parece que fue hace mucho. Esta crónica me ha recordado, ha hablado mi amigo Agustín, ha recordado el tiempo de Tokio, porque él ha estado en Tokio más tiempo que yo, porque yo estuve 2 días o 3. Cuando conoció a Bajima, bueno, Bajima ya estaba sonado porque acusar a Durán, que es uno de los boxeadores más limpios que ha dado el boxeo. En España siempre ha sido muy limpio. El boxeo se enturbia con las apuestas. Donde circula el dinero, la capacidad corruptora del dinero es extraordinaria. Donde entra el dinero es cuando la gente que no sabe de boxeo habla del tongo. El tongo, el primer inocente del tongo es el boxeador. El tongo lo inventa siempre el empresario. No estoy hablando del editor, del benigno editor, pero el empresario es que si contrata a un chico que sale y gana un combate por KO legítimamente y otro por KO y ya en los carteles se pone el rey del KO y llena el local, el empresario es el que dice que no me toque nadie este muchacho que es una mina. Entonces le contrata a gente. Pobre Urtain, fue muy amigo y era muy buena persona. Pobre Urtain me decía, al que yo le meto la izquierda abajo se cae. Y él no sabía. Yo era amigo de Renzo Casadei, que sabía que yo no era indiscreto hasta el punto de escribir una crónica en marca profetizando, pero delante de mí le ha contratado adversarios. Ellos no dicen la palabra tongo nunca. Le llamaba por teléfono y decía, necesito un hombre de 3 asaltos. Y yo sabía, ante la expectación del público que rugía, que se iba a caer en el tercer asalto. Claro. Esa práctica deplorable, eso se agota cuando ya un boxeador tiene cierta cotización, porque hay gente, en política nunca se sabe el límite del soborno, pero en el boxeo sí, cuando hay un campeonato importante ya no hay soborno, porque el precio es mayor que lo que dan. El mismo famoso Cassius Clay, yo hice la crónica del combate con el Evangelista, entonces ya había fichado por los musulmanes negros que estaban al lado, unos señores muy serios, bueno, a la distancia como de aquí a esa fila primera, y los oía hablar, y el secreto era que tenían contratado la televisión para 14 minutos, pues no se puede considerar minutos, para los 8 primeros asaltos o 7 primeros asaltos. Y estaba lleno de publicidad y no convenía que Cassius Clay, que era infinitamente superior, eso ha sido un monstruo del boxeo, aunque ya tenía 30 y tantos años, y
Evangelista 22, ¿no? Y entonces le ofrecieron un sobresueldo para que le diera coba, bueno, para divertirse. Era un prodigio de esquiva, de reflejo, y le pasaba fuerte por aquí, no le tocaba, punteaba para tocarlo nada más con la izquierda. Bueno, pero entonces los musulmanes en el 8º asalto le hicieron una seña, clarísima seña, a él en el rincón. Y dijeron, venga, ya puede vocear con libertad, ya está solventado todos los rounds. Bueno, pero entonces apretó y lo pasó mal Evangelista. Y cuando volvió los musulmanes le pidieron explicaciones de lenguaje de sordo-mudo, como diciendo, ¿qué hace? Y el pobre casi ya así acabó, respiraba y le dijo que no podía. Y en el último asalto apretó a Evangelista y lo pasó mal Clay, que por cierto ha sido el mejor orador que yo he oído nunca, mucho mejor que yo he oído, bueno, mi amigo don José María Pemán, con el que yo tuve mucha amistad, que por cierto, lo último que me dijo don José María Pemán es: los españoles no nos entenderemos nunca. Eso me lo dijo la última vez en Cádiz. Habían apedreado su estatua y no sé qué. Bueno, he oído, hablando de buenos oradores, a Eugenio Monte, a Dionisio Reiruego, que precisaba mucho el vocablo, era todo lo contrario de un orador de índice tribulicio. Los buenos oradores farsantes son los que dicen, porque os juro, y todavía no saben lo que van a jurar. pero ponen esa cosa que tienen los oradores de arrastre. También lo tenía Pemán, yo he coincidido en 2 juegos florales con don José María. Tenemos muchas fotos juntas y nos hicimos amigos, y yo iba a Cádiz, yo comía en su casa. Pemán, en los juegos florales hacía el obligado párrafo en honor de la reina, y luego, volviéndose como si no las hubiera visto a las damas, decía, ¿qué decir de las damas? Que cada una implica una amenaza de destronamiento. Entonces, la gente le aplaudía mucho, pero cuando ya se lo había oído yo 3 veces, en distintas localidades y ante distintas reinas y distintas damas, empecé también a desconfiar de la monarquía. Hablando de oradores importantes, no puedo evitar a Dionisio. Dionisio era todo lo contrario de la espectacularidad. Tenía dinamita guardada y tenía un problema que lo intenta solventar con su íntimo amigo Eugenio Monte. Como sabéis todos, Dionisio Reiruego fue falangista de primera hora, estuvo en la División Azul y luego se dio cuenta de que Franco no es que fuera inmortal, es que era inmorible. Entonces hizo todo lo contrario y dedicó su vida a eso, hasta el punto que sufrió un destierro en Ronda. Bueno, pues Eugenio Monte, que tenía una gran amistad, que eso le honra a los dos, y ya no tenían nada que ver políticamente, tienen una conversación preciosa. Le dice a Eugenio Monte, le dice absolutamente contrito y atrito, que es una palabra preciosa, de atrición, le dice, es que yo creo que me he equivocado y quiero dedicar mi vida a rectificar mi equivocación. Y Eugenio Monte, ya digo que tenía mucha amistad, le dice, bueno, pero cuando se ha llevado gente a morir, tú tienes una sola solución. Entonces le dijo, ¿cuál? Y Eugenio Monte le dijo, la trapa. Hay que irse de convento a un convento trapense. Bueno, estas rectificaciones en los oradores
no se da porque el orador siempre está embalado en lo que quiere decir y lo que quiere apreciar. A mí lo único que yo no quiero parecerme a un orador, lo único que quiero decir que este libro no es mío, es un libro que habla de mí. Es verdad que han hecho un cariñoso Pablo y Agustín, mi editor, un recuento, casi un libro familiar. Es verdad que yo no he conservado, lo he recortado, pero yo no he conservado mis artículos. Más que nada porque yo no figuro entre mis escritores favoritos. Tengo otros. Bueno, y entonces eso lo ha salvado Paula, mi mujer, y sobre todo últimamente Marina. Si no hubiera sido por Marina, nadie podía haber recopilado estos artículos dudosos, ¿no? De ámbito literario. Bueno, se hace lo que se puede. El resumen de cada estética es que todo el mundo hace lo que puede y nadie puede hacer más, ¿no? Pero si no hubiera sido por la Fundación y Marina, estos artículos no estarían dispersos. Nadie se ha tenido que ir a una hemeroteca a humear. A la hemeroteca, por cierto, yo creo que no va nadie. Si alguien quiere pasar una tarde a solas, se tiene que ir a una hemeroteca pública. Eso no lo necesita nadie, claro. Bueno, los periódicos se consumen al día siguiente. No hay mayor tristeza ni nada más antiguo, se ha dicho mucho, que el periódico de ayer, ¿no? Para tan largo amor, tan corta vida. Dijo Quevedo, hablando del amor. Yo he amado los periódicos. Ahora, mi cercanísimo Diario Sur, al que yo también de niño, cuando iba al museo, no de tan niño ya, pues yo tengo más años que la Tana, en el supuesto de que la Tana y yo no seamos la misma persona. Quiero decir que cuando se cumplen, ayer, no, el día 10, celebré mi medio, no celebré, conmemoré mi medio cumpleaños, porque yo nací un 10 de enero de 1928, yo soy un modelo en alguna antología recogen mi nombre y una pequeña biografía y pone poeta y escritor malagueño nacido en el último tercio del siglo pasado. Una cosa realmente estremecedora, ¿no? El tiempo. Bueno, desde la rotura de la cadera lo que más me falla son las piezas. El hígado, en cambio, me ha salido magnífico, de gran rendimiento, pero es muy molesto porque ir con bastón ya te da una apariencia de viejo oficial, de esos que de carnet. Bueno, estoy dispuesto a aguantar, pero no a daros la lata más tiempo. Muchas gracias. Igual a alguien le apetece abrir un coloquio y participar con alguna pregunta. Profesor Gómez-Yebra. Manolo, quería preguntarte, no sé si es que me he distraído un segundo. Perdona, que no sé si me he distraído un segundo. ¿Qué dijo Cassius Clay? No sé si es que me he distraído o no lo has dicho, no sé. El discurso de Cassius Clay. ¿Qué dijo el discurso de Cassius Clay? Cassius Clay como orador, que no ha llegado a contar. Ah, no, eso que no he contado más que el protagonista, ¿no? Pues Cassius Clay, que al final del combate no tenía más que una pequeña herida en un arco superciliar. La gente no sabe que los guantes de boxeo no están hechos para proteger
la cara del contrario, la cara que la quite si puede. No, están inventados para proteger los metacarpianos. Todos los boxeadores tienen los nudillos desequilibrados, ¿no? Bueno, y Cassius Clay, no se me vaya a olvidar otra vez lo que tenía de El curso al final del combate. alzando las manos, las palmas blancas que tienen los negros. Él era un negro no absolutamente convencido, no. Llama a café con leche, como está el café, como en Málaga que se diferencian 7 o 8 clases de café, no sé cuál correspondería. Bueno, entonces dijo, con toda la técnica de un buen orador, empezó muy bajito para que la gente lo oyera, estaban allí, tenía 40 micrófonos, todos los periodistas del mundo, y empezó diciendo, han menospreciado a mis adversarios. A mí me traducían, porque otra cosa freudiana de mi infancia, que a mí, entonces me hicieron estudiar alemán en vez de inglés. No significa que yo sepa alemán, de alemán sé tan es la ventana, pero ¿cómo me gano la vida con esa gilipollez? Entonces, él venía a decir que en el argón que sus adversarios no eran ningún paquete, ningún hombre contratado o fácil, ¿no? Y dijo, ustedes, luego venía estando mucho, ustedes han sido testigos de que he tenido que luchar para defender mi vida. Y ese contraste entre hablar muy confidencialmente al principio y luego pegar un grito, eso es un recurso oratorio que no falla, ¿no? Era muy inteligente, y por eso me da tanta pena. En el libro, aquí está Nacho, él sabrá cómo se llama el libro que me ha prestado sobre Cassius Clay. El rey del mundo, maestro. Bueno, este hombre cómo termina. Ahora está hecho una momia, no habla, no puede hablar. Bueno, retirarse a tiempo de cualquier cosa es muy difícil. Los boxeadores no saben hacerlo en general. A los que yo he conocido a todos en la última jornada, ha sido recordado por Teo la crónica del sangriento combate entre Velázquez y Pedrito Carrasco. Bueno, eso de irse a tiempo tan difícil como quedarse, que es lo que acaba de hacer Susana. Bueno, hay que escoger eso. A los boxeadores, yo hice un estudio sobre lo que en el argot llaman sonados. Los sonados, cada boxeador tiene su cupo de golpes, ¿no? Y hay que decir que yo me retiré de la crítica cuando vi morir a un boxeador, y no en el ring 2 días después. Chicos de Almería. Bueno, lo más triste del boxeo es los combates desiguales, concertar un combate entre un hombre superior y otro, pues eso se hace. Bueno, más que una afición, yo tengo que decir que el boxeo no me gusta. Me apasiona, que no es lo mismo, pero gustarme no me gusta. Y tengo siempre un reproche moral a una persona que se divierte. Los que no saben de boxeo, el público popular siempre da un grito a los boxeadores que se traban, que no muestran mucha acometividad. El público, como un solo hombre, empieza a decir que se bese. La gente no admite un buen combate sin destrozos, ¿no? Y ese reproche moral hay que tenerlo. A mí me pasa lo que el ilustre don Ramón Pérez de Ayala decía que le ocurría con los toros. Decía, si yo fuera gobernador o ministro de la gobernación, yo prohibiría los toros, pero como no soy, voy a todas las corridas. Bueno, es compatible ese cierto reproche y disgusto con que una cosa te importe o te interese, ¿no? Yo lo paso muy mal cuando veo un combate desigual, lo paso muy mal.
Durán Bajima, que yo vi. También prometí que si le pasaba algo a Bajima, yo cortaba eso. Bajima salió en camilla. Durán tampoco era un pegador, no era el Durán mano de piedra Durán, no, era el otro Durán, magnífico estilista, magnífico boxeador, pero siempre cuando se dice que un boxeador no es un puncher, no es un pegador, es siempre una metáfora, porque todos los boxeadores pegan, y pegan muy fuerte, ¿no? Claro, con la muñeca forrada de paradrapo, están pegándole al punching ball, la pera que llaman en los gimnasios, ¿no? Bueno, todos los boxeadores pegan, pero no especialmente Durán. Y ahora tú me has contado que cuando ha vuelto a ver a Bajima, acusó a Durán de ser un boxeador. Se está completamente sonado. ¿No? Yo hice un estudio sobre los sonados, que todos de pronto, en una conversación normal, bostezan. No porque lo esté aburriendo totalmente, como otra cosa. Y pestañean y algunos se ríen de pronto, que yo les decía a algunos boxeadores, cuéntamelo para que me ría yo también. No, el boxeador, sonaba un viejo boxeador que yo iba a verlo en un gimnasio de Vallecas porque yo lo había visto yo siendo muy jovencito yo, y él era muy mayor, pero muy mayor. No muy mayor, había pasado. Los únicos cumpleaños que importan son los que tienen cero. El cero, que casi siempre en conducta, pero se es más joven con 51 que con 50. Porque pasa con los 40, que tienen más un refranero muy hostil, ¿no? De los 40 para arriba no te movemos arriba, pero porque no se vamos a uno. Todo lo que pueda. Pues ese boxeador estábamos comiendo en una tabernita de Vallecas y pasó una ambulancia y se puso fuerte. Fíjate cómo funciona una cabeza. Otros se ponen en guardia sin que pase ninguna ambulancia. Pues no es necesario. Pero el estudio sobre los soldados también es un reproche. Yo he definido al boxeo como el arte de ganarse la vida, de quitarse el hambre aguantado. No he conocido ningún boxeador que, no digamos que haya pisado una universidad, sino no significa que sean incultos, porque saben lo que hay que saber y tienen lo que se llama la universidad de la calle, que importa mucho. Lo que aprenden todos los libros se dejan muchas cosas sin saber, hay que estar en la calle, pero el boxeo es especialmente dramático. Este libro me ha quitado años que me conviene, porque son viejas crónicas. Yo sí es cierto que he releído algunas, debo confesar que no me han parecido malas, al revés, en algunas he dicho, qué bien escribía yo de boxeo. Bueno. Sí, Necesito un traductor. Felicitar a la mesa, ¿no? Ante todo, y quería hacer una pregunta concreta. Habla usted de la censura en su etapa periodística. También quería preguntarle, cuando hacía periodismo deportivo en Marca, ¿también existía ahí la censura? No. ¿Sería censura también en el periodismo deportivo? No. Hice un experimento porque, desgracia, porque me llevaron por curiosidad, invitado para que escribiera una crónica excepcionalmente en el ¿cómo se llama?, en el foso de los entrenadores. Y luego yo posteriormente fui muy amigo, porque también el fútbol me apasiona, ¿no? El fútbol me gusta muchísimo y sin reproche, ¿no? Yo estoy deseando que empiece el mundial, que empieza dentro de 3 días. Mañana ya tomo asiento y yo me veo todo el fútbol. Luego hice un programa en televisión, entonces no sé si la televisión llegaba a Málaga, ¿no? Entonces, cuando yo hice el programa de boxeo es cuando no llegaba a Málaga. Era blanco. No, soy tan viejo, pero no. Tanto.
ver los estrenos de Charlotte. Di Stéfano yo aprendí mucho de Di Stéfano. Yo lo he contado a algún amigo cuando le dije, hombre, Di Stéfano era muy parco, muy propio. Hablaba bien de Cubala porque eran íntimos amigos y hablaba bien pero yo lo interrogaba mucho y le decía, ¿qué te parece Butragueño, el buitre? Y me decía, hombre, al buitre lo saqué yo, pero me decía, tenía un toque de distinción, pero un futbolista tiene que hacer todo lo que haga, lo tiene que hacer corriendo, nada de esperar su momento, y aprendí muchas cosas. Yo lo integré sobre el nivel, digo, el nivel ha triunfado en mi tierra, era el ídolo de la afición. Buen pelotero, pero la palabra más triste del diccionario es pero, mucho más que infortunio, muerte, enfermedad, decadencia, no. El pero siempre es un adversativo, y dice, pero dijo, muy buen pelotero, pero no tenía remate a gol y remataba de cabeza con los ojos cerrados. Ese era el criterio verdaderamente injusto, selectivo al revés. Por eso la crítica es muy difícil que se aprocia, pero la crítica es absolutamente necesaria. Hay que distinguir de la crítica, eso me parece una tontería. Hay que hacer una crítica constructiva, no. La crítica puede ser mortal. Pasado a la historia, la crítica de un eminente crítico de teatro francés, que alguien estrenó una obra en 5 actos. Y él hacía la reseña que era así, decía, se ha estrenado la obra llamada otra cosa en 5 actos. Y la crítica decía, ¿por qué? Porque es tan fácil no estrenar una obra de 5 actos, ¿no? La crítica, yo no creo en la crítica constructiva, creo en la necesidad de la crítica y en el equilibrio. El libro que no es una virtud especialmente española, ¿no? El español es más, parece, más apasionado y sobre todo más volumen. ¿Por qué piensa usted que el deporte, que el boxeo cotidiano no es un deporte? Según tengo entendido, usted ha dicho que para usted el boxeo no es un deporte. Yo me pregunto, Claro. ¿por qué el boxeo cotidiano no es un deporte? Consiste en sacarle un extremo. La misión de todo boxeador es noquear. En otros deportes puede haber un accidente, pero el boxeo no, porque todo boxeador sale a accidentar al contrario. Y eso ya es una finalidad. Hubo una polémica en Italia entre Spino y Spino Impatuto, que no perdió nunca un combate profesional, con un sacerdote jesuita muy inteligente, y se llevaron muy bien oponiendo sus diversas teorías. Luis Leroy decía que nunca había odiado a un adversario, ¿no? Pero el boxeo se le reprocha a un boxeador, un preparador que dice, es muy bueno, técnicamente es muy bueno, pero no tiene instinto asesino. Hace falta, al parecer, cosa que no hace falta en el automovilismo ni en el tenis. Entonces, ¿usted no lo recomienda para la juventud? Yo no estoy muy seguro de la licitud del boxeo. Y sobre todo cuando hay apuestas y por medio del dinero, eso ya se pierde, como en América. En América, las mafias, bueno, el boxeo hasta para, digamos, 20 o 25 años, estaba absolutamente en manos de la mafia. Obligaban a un boxeador a perder o lo contestaban para ganar, pero bueno, eso estaba implicado árbitros, lo que hablábamos antes del dinero, el dinero siempre se presta a esas cosas. Vamos a darle las gracias a nosotros. Bueno, pues muchas gracias. En la librería Agapea, que está en la
planta baja del Centro de Arte Contemporáneo, pueden adquirir el libro.